¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios te bendiga de manera muy especial. En el día de hoy seguimos con lo que es la palabra del Señor. Estuvimos leyendo en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 1 en adelante. Y aquí nosotros recibimos una palabra extraordinaria de parte del Señor. Quizá esta no es la palabra que tú estés acostumbrado a escuchar. Quizá siempre se te menciona un mensaje de fuego, un mensaje donde hay un avivamiento increíble. Pero en este día yo quiero que te concentres con la palabra que Dios trae para tu vida. La Biblia habla en el libro de Isaías, en el capítulo 53, como la historia presentando el drama que Jesús tuvo que vivir, para que tú y yo en el día de hoy tengamos la oportunidad de tener lo que es la salvación. Cuando me pongo a analizar la palabra del Señor en el libro de Isaías, dice, ¿quién ha creído a este anuncio? La palabra creído a este anuncio es una palabra sumamente interesante porque sabemos que muchas personas sí creyeron, pero otras personas no creyeron en el mensaje de salvación. Y en el día de hoy mi intención es decirte que nosotros tenemos que ser agradecidos con la palabra. La palabra del Señor es muy eficaz y sabemos que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice que nosotros él fue llevado como oveja al matadero. Es decir, cuando la Biblia dice que Jesús fue llevado como oveja al matadero, está diciendo que para que nosotros hoy día tengamos la oportunidad de confesar a Cristo como único y Señor Salvador, primero Él tuvo que ir al madero, primero Él tuvo que despojarse a sí mismo, primero Él tuvo que pagar un precio muy especial. Y ese fue entregando su vida. Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta en el día de hoy. ¿Acaso estamos agradeciendo el mensaje o estamos agradeciendo el sacrificio de la cruz? Muchas personas han sido llamadas con propósito. Y es muy interesante esto. Y es que nosotros debemos de comprender que llegó el tiempo de la gratitud para nuestra vida. Porque ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene que ponernos a nosotros a pensar. ¿Acaso crees que con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestro comportamiento, estamos agradeciendo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Yo hoy vengo a hablar a una iglesia que necesita volver y pararse en el camino y mirar cuál es la senda antigua. Muchas personas no saben qué le costó a Jesús morir en la cruz del Calvario. ¿Acaso cree que Jesús solamente murió en el madero, que fue traspasado? No, hubo un proceso en el cual si él hubiese querido, se arrepiente de no pasar por esa circunstancia. Hubiese quizá tomado la decisión de decir, no, yo no voy a pasar este proceso porque es demasiado fuerte. Póngase a pensar usted, la Biblia dice que molido fue él por nuestro pecado, Cuando tú hablas de molido, tú estás hablando de un proceso extremo.
Está hablando de un proceso muy grande, un proceso que le costó a él al final la vida. Y en un momento determinado decirle a su padre, mira padre, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo en este proceso? Sin embargo, Jesús en medio de toda esta circunstancia tomó la decisión de que Él iba a pasar ese proceso. Por eso es que cuando tú te vas a la Biblia y te pones a analizar y piensa y dice, ¿el proceso de la cruz valió la pena? Sí, el proceso de la cruz sí valió la pena. Pero este proceso vale la pena cuando tú y yo le damos el sentido que se merece. Cuando tú y yo le damos el sentido, le damos la confianza, nosotros le damos el valor que se merece. Recuerda que la Biblia dice que cuando Jesús se encontraba en el Getsemaní, le dijo al Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Que pase de mí este proceso. Que pase de mí esta circunstancia difícil. Sin embargo, hay una palabra que retumba al final y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso es que nosotros vemos a un Jesús maltratado, vemos a un Jesús abatido, vemos un Jesús molido, pero vemos un Jesús que en medio de todos esos procesos sigue hacia adelante. Vemos un Jesús que en medio de esa circunstancia sigue avanzando. Vemos un Jesús en medio de una circunstancia crítica que dice, hasta que no se cumpla el proceso de la cruz, yo no me detengo. Y por eso yo hoy día vengo a hablar con gente que dicen que quizás son evangélicos, que quizás son los super mega siervos de Dios, pero lamentablemente con el primer proceso tiran la toalla. Con el primer proceso se embalan del lugar de combate. Quizás con el primer proceso dicen, ya yo no voy más. Pero mi pregunta es en el día de hoy, si Jesús hubiese dicho, no voy más, en medio de la circunstancia cuando estaba llevando ese madero, cuando estaba siendo azotado, cuando estaba siendo lacerado, cuando estaba siendo maltratado, cuando estaba siendo un objeto de burla, cuando estaba siendo mirado con odio, con tristeza, porque había gente que le daba tristeza, pero había gente que tenía mucho odio también, gente que decían crucifíquenlo. Quizás ahora mismo te están diciendo crucifíquenlo, y quizás en medio de ese proceso tú estás diciendo me estoy por rendir, pero te vengo a decir en el día de hoy, vengo a traerte una palabra de ánimo, una palabra de reflexión sobre tu vida. No permita que los detractores, no permita que los espectadores, no permita que la gente que está mirando desde fuera tu proceso se burlen de ti. No permita que eso te desenfoque hacia el lugar donde tú vas a ir, hacia el lugar donde tú te diriges, hacia el lugar donde tú dijiste, tengo que llegar a la meta. Yo recuerdo la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la palabra del Señor, que hablando con Timoteo le dijo, yo he ganado la buena batalla de la fe. Ahora, cuando usted habla del apóstol Pablo, usted está hablando de una persona cualquiera. Está hablando de una persona que recibió persecución. Está hablando de una persona que recibió lacerazo. Está hablando de una persona que fue preso en muchas ocasiones. Está hablando de una persona que en muchas ocasiones pasó hambre. Está hablando de una persona que en muchos momentos se sintió solo, se sintió triste. Sin embargo, en medio de todos esos procesos, él se mantuvo estable. En medio de todos esos procesos, él dijo, yo sé hacia dónde me dirijo. Yo sé hacia dónde yo voy. Y en el día de hoy yo vengo a preguntarle a gente que están pasando procesos difíciles, procesos de crisis, procesos donde sienten que se van a morir. ¿Acaso no vas a decir como dijo el apóstol Pablo? Que no hay nada en este mundo que nos pueda apartar del amor de Dios, dice él. ¿Acaso tú crees que el hambre? ¿Acaso tú crees que la persecución? ¿Acaso tú crees que lo profundo, lo alto? ¿Qué te va a poder separar del amor de Dios? Nada debe de separarte del amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido demasiado bueno contigo, ha sido demasiado bueno conmigo. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios no te ve como cualquier cosa.
Dios no te ve como alguien común y corriente. Dios no te ve como alguien que solamente está cumpliendo con el propósito de estar aquí en la tierra. Él te ve como su hijo. Pero hay procesos que tú lo tienes que pasar. Hay procesos que lo tenemos que vivir. Hay procesos que nosotros tenemos que comprender que van a llegar a nuestra vida, pero esos procesos no son para muerte, sino son para mostrar la gloria del Señor. Es decir, no hay procesos que te vayas a matar si no es porque Dios lo permita. Todo lo que Dios permite en un hombre de Dios tiene propósito. Por eso es que este hombre llamado Pablo en sus momentos más difíciles dijo: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es que la gente tiene que mantenerse en el propósito. Hay gente que tiene que caminar con la dirección de su llamado. Hay gente que tiene que caminar con un enfoque no equivocado, sino con un enfoque correcto. Por eso es que ningún proceso pudo turbar de que Jesús, Él tuviera la oportunidad de ir al madero victorioso. Quizá en el madero se encontraba él muy afligido. Quizá cuando le estaban clavando los clavos, mucha gente dijeron: este hombre, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que está muriendo por gente que no conoce, por gente que no lo valoran, por gente que no lo honran? Aleluya. Quizás tú estés esperando una honra de alguien para hacer lo correcto. Jesús no esperó que nadie lo honre, nadie lo honre. La Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Es decir, el primer rechazo de Jesús no vino por la gente de fuera, sino por la gente de dentro. Y vengo a decirle a alguien en el día de hoy: si tú te sientes rechazado, si tú te sientes solo, si tú te sientes abatido, y la gente que te están haciendo esto, que te están dando el rechazo, son los tuyos, no te sorprenda. Porque ellos lo están haciendo, pero también lo hicieron con Jesús. Por eso es que Jesús dejó ejemplo para que hoy día nosotros podamos mantener la confianza, podamos mantener la paz, podamos mantener la calidad de ser un verdadero hombre de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Juan que Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, cuando dice que le adoren en espíritu y en verdad, está diciendo gente que me adoren, no por las circunstancias, sino porque son verdaderos adoradores. Porque hay gente que saben buscar a Dios cuando todo marcha bien, pero cuando todo marcha mal empiezan a desviarse del propósito. Aleluya. Herido fue Él por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quizá tú estás diciendo ahora que Él solamente vino a sanar una enfermedad física. La enfermedad más grande del hombre la recibió cuando la muerte se poseyó de su cuerpo. Se empoderó de su posesionamiento de vida. Recuerde que la Biblia enseña que el hombre fue creado con un propósito para vivir y reinar sobre la tierra. Pero tuvo que ser sacado del lugar, del hábitat, del lugar donde el hombre era eterno, donde el hombre tenía todo, por causa del pecado. Por causa del pecado vino la muerte, pero también por causa de la muerte de Cristo vino la vida eterna nuevamente. Por eso hoy yo vengo a decirte: está agradeciendo el sacrificio de la cruz. Estás enfocado en tu llamado. Estás haciendo lo correcto. Estás caminando bajo la visión profética que Dios ha depositado sobre tu vida. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha depositado sobre ti? ¿Cuál es el propósito de la cruz? ¿Cuál es tu propósito de ser un hombre de Dios? Brillar, que te conozcan, darte a conocer. ¿Qué valor le da la cruz? Aleluya. Hoy vengo a hablar con gente que tiene llamado de parte de Dios. Gente que hace tiempo Dios le está diciendo: tiene que salir del estancamiento. Gente que dicen: yo valoro la cruz, pero la pisotean todos los días con sus actitudes. Yo valoro el sacrificio de la cruz, pero no hay un día donde yo saque un tiempo para hablar con el Creador. Yo valoro la cruz, pero yo critico a mi hermano. Yo valoro la cruz, pero cuando el pastor dice algo, yo siempre le llevo la contraria.
Yo valoro la cruz, pero yo la valoro hasta el punto donde mis intereses no son afectados. Valorar la cruz se trata de decir como dijo el apóstol. Dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Para mí, el morir, el vivir, el morir, como quiera que diga la palabra, dice que es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, nosotros desde que vemos un detractor, desde que vemos un hater, desde que vemos una gente que no está de acuerdo con nosotros, empezamos a desmayar. Empezamos a decir, este no es el propósito, yo no fui llamado para sufrir, yo no puedo estar con esta gente porque esta gente me critica, yo no puedo hacer esto por esto, yo no hago esto por aquello. Sin embargo, Jesús no puso excusa. Jesús en medio de su proceso, cuando iba caminando hacia la cruz, cuando estaba siendo lacerado, cuando le pusieron los clavos, aunque estaba crucificado, dice la palabra que pusieron 2 personas así al frente, al lado de él, y aún en ese lugar él no dejó de predicar la palabra. Y yo vengo a decirle a alguien en el día de hoy, no permita que nada calle la palabra que Dios ha depositado en tu boca para estos tiempos. A modo de conclusión vengo a decirte esta palabra en el día de hoy. Es tiempo de que volvamos a la cruz. Es tiempo de que valoremos la cruz. Es tiempo de que valoremos ese sacrificio. Es tiempo de que nosotros digamos, ya me aparto del pecado, ya me aparto de aquello que deshonra al Maestro. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es tiempo de conocimiento.